tercer procedimiento vemos un ejemplo de tarea asociada al procedimiento de descomponer una superficie en partes y sumar el área de cada parte o recortar y recolocar una superficie. Aquí vemos una hoja con una cuadrícula donde he trazado un cuadrado apoyado sobre el vértice. Este cuadrado tiene un área determinada. Quizá, por cómo está trazado, me cueste más poder emplear el cuadradito, que parece lo lógico como unidad de medida. En cambio, yo puedo doblar por aquí la hoja y este triángulo que se puede observar aquí tiene la misma superficie que este que vemos aquí. Y este de aquí lo podría llevar hasta aquí, de manera que el área de este cuadrado es equivalente al área de este rectángulo que vemos aquí. Es decir, el área se conserva. Así es más fácil contar el número de cuadrados que teselan este rectángulo, que es la misma que la del cuadrado inicial. De igual manera, yo puedo contar con este triángulo y pensar que es la unidad de medida. Este cuadrado, por tanto, tendría dos triángulos como unidad de medida. Este romboide tendría la misma área que este cuadrado, porque también está compuesto por dos triángulos. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro. Y este otro triángulo también está compuesto por dos triángulos pequeños y tiene la misma área que el cuadrado y que el romboide. En cuarto y último lugar tenemos el procedimiento de completar una superficie con otras que faciliten el cálculo original. Pensemos que, de nuevo, en una cuadrícula tenemos que calcular el área de esta figura verde. Si lo quiero hacer en términos de cuadrados, a lo mejor encuentro alguna dificultad. Es posible hacerlo también, pero una estrategia en este caso es medir el área de este rectángulo marcado con rojo y restarle las partes en blanco que me quedan y que no forman parte de la figura verde, que es de la que yo quiero medir el área. Por tanto, yo podría calcular el área de la figura verde diciendo, en total serían 12 cuadritos que conforman el rectángulo marcado con rojo. Y le resto, por un lado, una unidad, que es lo que mide el área de este triángulo porque es la mitad de este rectángulo, que serían 2 unidades, la mitad. 1 y medio, que sería este triángulo de aquí, que es la mitad de este rectángulo que tengo aquí. Otro 1 y medio que tengo aquí, que sería la mitad de estos 3 cuadritos. Y otro 1 que sería este otro de aquí. Con lo cual, finalmente serían 12 menos 1, menos 1 y medio, menos 1, menos 1 y medio, que son 7 cuadrados. ¿Para qué puede ser útil este tipo de procedimiento pensando en el futuro? Bueno, hemos visto anteriormente que el área del rectángulo se puede trabajar con los niños y ellos pueden ser conscientes bastante pronto en el tiempo en los primeros cursos de educación primaria. Por ejemplo, cuando se va a calcular el área de un paralelogramo cualquiera, no es necesario en este caso aprenderse la fórmula del área de memoria, porque podríamos observar que en el paralelogramo, si con la altura del paralelogramo cortamos de esta forma, desde uno de los vértices a la base o al lado opuesto, y con este triángulo completamos el espacio que tenemos aquí al lado paralelo. El área del paralelogramo es la misma que el área del rectángulo que se constituye. Nos podríamos plantear en este punto si el cálculo de áreas, cuando usamos fórmulas, es una medida directa o indirecta de la superficie. Bien, la respuesta es que todo lo que se mida mediante el uso de fórmulas es una medida indirecta, porque no usamos la unidad de medida para contar las veces que cabe, sino que usamos en la mayoría de las ocasiones operaciones entre dos medidas. Podemos pensar, al igual que lo hicimos anteriormente, en el caso de procedimientos geométricos para otras magnitudes, similares a los que vimos para la medida de la superficie. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad, se puede intentar rellenar para comparar distintas capacidades o ver cuántas veces cabe uno en el otro. En el ejemplo que vemos en la imagen se ve una botella que tiene una capacidad determinada y pone 2 litros. En este caso usando una medida estándar, pero podría bien no usarla y la tarea se realizaría exactamente igual. Vemos también una jarra que tiene una capacidad de medio litro, o sea, 1/4 de la botella, y una taza que tiene una capacidad de 1/8 de la botella o media jarra. Podríamos preguntarnos cuántas jarras se pueden llenar con el agua de la botella, cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la jarra o cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la botella y hacer diferentes combinaciones. Al final
Se trata de hacer una medida con los objetos que se nos han dado y tienen una capacidad determinada y que también se las compare en términos de capacidad. En este caso, la unidad de medida, por ejemplo, si se está preguntando por cuántas jarras se pueden llenar con el agua de la botella, sería la jarra, porque es lo que se cuenta, cuántas veces cabe en el otro recipiente del cual se quiere establecer cuál es la medida. En este caso, ¿qué tipo de medida se estaría realizando? ¿Sería de tipo directo o indirecto? De nuevo, sería medida directa, que es la que se aconseja trabajar con los niños de educación infantil. Para el caso del volumen, podemos pensar en el siguiente procedimiento: rellenar un volumen con cubitos. Si pensamos en términos de volumen, en lugar de capacidad, podemos trabajar con cubitos y ver, por ejemplo, cuál es el volumen de cada uno de los siguientes cuerpos que aparecen en la imagen. Se toma el cubito pequeño como unidad. En este caso ya no se habla de capacidad, sino de unidades cúbicas o cubitos, porque no vamos a introducir todavía las unidades estandarizadas. Otra manera para determinar el volumen se basa en la inmersión de objetos en agua. Lo que se hace es introducir un objeto dentro de un recipiente que contiene agua. Se sabe que el volumen de ese objeto es igual a la cantidad de líquido que desplaza cuando lo introducimos en el recipiente. A continuación vemos diferentes recursos que se pueden usar en el trabajo con la medida. Como siempre, hacemos especial énfasis en el uso de objetos que tenemos a nuestro alrededor, como por ejemplo hojas de papel, una cuerda, una jarra o un vaso. Debemos tener en cuenta que los recursos sean útiles para las medidas que queramos trabajar. Existen una serie de instrumentos de medida que se pueden construir en el aula. De hecho, lo que se recomienda es que se hagan de manera manual por los niños, como aparece en el último punto. También se sugiere que se usen recursos o elementos cotidianos con marcas, por ejemplo, un reloj de arena, un reloj de vela en el que se marcan diferentes tiempos, ya que el aprendizaje de la lectura del reloj de otro tipo, como el de manecillas, por ejemplo, que es el más habitual, se suele dejar para educación primaria, porque conlleva una serie de dificultades añadidas más allá de la magnitud, tiempo y de su medida. Existen también materiales didácticos que hemos mencionado a lo largo de este tema y algunos apareció en el anterior, como son el geoplano, el tangram y los cubos encajables. El geoplano es especialmente útil para el trabajo de la longitud y el área. El geoplano, que es una cuadrícula donde los vértices de los cuadraditos son una especie de puntos fijos y una gomilla elástica que pueden enganchar en esos puntos fijos y formar diferentes polígonos, como se muestra en esta figura. Por supuesto, esto puede ser sustituido por una cuadrícula normal, como he mostrado anteriormente, y en la que se pueden hacer dibujos. Lo que ocurre es que ya sabemos que la psicomotricidad fina de los niños de educación infantil, por la edad que tienen, todavía no está bien desarrollada como para dibujar ciertos polígonos con precisión en una cuadrícula. Por ello, se recomienda que se intercale ese material con materiales manipulativos como puede ser este geoplano. También se puede construir el geoplano en clase. El geoplano que vimos primero está comercializado por una empresa, pero también se pueden construir de manera manual. El tangram, ya sabes que es un puzzle de origen chino, también es interesante para trabajar la longitud y el área y se puede realizar simplemente con cartulina en el aula. Hay muchos tutoriales en internet que muestran cuáles son las proporciones que deben mantener unas figuras con otras. No me voy a detener en esto en esta ocasión, pero aunque hay empresas que lo comercializan, también se pueden construir en el aula. Los cubos encajables se usan principalmente para el trabajo con el volumen y la capacidad. Los vimos anteriormente en una actividad. En definitiva, los cubos encajables son unos cubitos que se encajan, como bien indica su nombre, y permiten construir figuras tridimensionales de diferentes tipos.